¿Alguna vez se han preguntado por qué las matemáticas funcionan tan bien en el mundo real? Piénsalo bien. Entidades matemáticas como los conjuntos y números realmente no son físicas, son abstractas. No pueden hacer nada en el mundo real. Por ejemplo, si ponemos un número 2 en un papel o pensamos en el número 2, ¿cómo afecta al universo? No afecta directamente. De hecho, no podríamos relacionarlo de ninguna manera. Los logaritmos de raíz cuadrada o los logaritmos y sus funciones no afectan nada en el mundo real y no pueden causar nada. Pero por una extraña razón, el universo actúa de manera matemática. Citando a Galileo Galilei, el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Los científicos no solo usan las matemáticas, por ejemplo, para contar las estrellas o cuántas galaxias hay, sino que creen que las leyes de la naturaleza están directamente guiadas por las matemáticas. La ciencia presupone que vivimos un mundo definido por las matemáticas. Absolutamente todas las leyes de la física están guiadas por las matemáticas. Un par de ejemplos podría ser Pitágoras. Descubrió que cuando una cuerda vibrante se corta a la mitad, toca la misma nota que la octava más alta. Las observaciones de Isaac Newton lo llevaron a descubrir las leyes de la naturaleza, en especial la ley de la gravedad. Una relación de entes matemáticos en ecuaciones nos llevó a la era espacial. La matemática llevó a descubrir astrónomos la ubicación de un planeta todavía no descubierto. Estoy hablando de Neptuno, descubierto por Johann Gottfried Galle, que descubrió Neptuno en 1846. Otro ejemplo es James Clerk Maxwell, que usó las matemáticas para predecir la existencia de las ondas de radio. Albert Einstein trabajó con las matemáticas teóricas de hace 50 años antes de desarrollar su teoría de la relatividad, y usó estas matemáticas teóricas para desarrollar su teoría de la relatividad general, un pilar para la física moderna. Sus cálculos se confirmaron más tarde cuando un eclipse observado por Arthur Eddington observó la luz de las estrellas distantes que se doblaban alrededor del Sol. Otro ejemplo podría ser Peter Higgs, que predijo la existencia de una partícula elemental a través de ecuaciones matemáticas. Se necesitaron miles de dólares, 48 años de investigación y miles de científicos investigando alrededor de todo esto para descubrir el bosón de Higgs. De hecho, participó el Papi Santolaya. Y bueno, creo que ya se entendió el punto. ¿Cómo podemos explicar la asombrosa aplicabilidad de las matemáticas en el mundo físico? En 1960, el físico matemático ganador del premio Nobel, Eugene Wigner, publicó un artículo para la comunidad científica llamado La irracional eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales. De esta forma, Eugene Wigner en este mismo artículo concluye que la gran aplicabilidad de las matemáticas es un milagro que ni comprendemos ni merecemos. Pero todavía no respondemos la pregunta, ¿por qué las matemáticas son tan efectivas en el mundo real? Los filósofos se dividen en dos categorías, por lo menos en este tema. Los naturalistas, que creen que todo lo que existe es el mundo real y material, y que no existe ningún ser sobrenatural como Dios. Y por otro lado tenemos a los teístas, que dicen que no solo existe el mundo material, sino que también existen seres sobrenaturales como Dios. Si lo analizamos desde el lado naturalista, podríamos decir solo que es una feliz coincidencia, pero esto es bastante improbable. Y de hecho, esto no es una explicación en lo absoluto, o por lo menos no es una explicación razonable. Y los naturalistas podrían contraargumentar diciendo, bueno, ¿no es impresionante que las matemáticas se apliquen al mundo real? Porque el mundo real o el mundo físico tiene estructura matemática, por ende va a tener que aplicarse a través de las matemáticas. Pero esta explicación es insatisfactoria. Pero a esta objeción se le puede presentar dos objeciones más. La primera objeción dice que el mundo no es completamente matemático, porque no se aplican cosas como los números imaginarios o un tesseracto, que es una figura que está en 4 dimensiones, que es lógicamente posible en la matemática. El mundo no tiene estructura matemática, sino que el lenguaje con el que se expresa el matemático en sí. No es que el mundo tenga una estructura matemática, sino tendría que aceptar estas cosas como los números imaginarios o el anteriormente nombrado tesseracto. Y segundo, la objeción no responde a la pregunta de por qué las matemáticas son tan perfectamente aplicables al mundo real. Pero en cambio los teístas tienen una mucho mejor explicación y más probable explicación que los naturalistas, que dice realmente que Dios eligió usar las matemáticas de manera precisa y perfecta para crear el universo, siguiendo su plan de construcción. El filósofo judío del primer siglo, Filón de Alejandría, ofrece esta analogía. Cuando un rey quiere construir una ciudad, un arquitecto capacitado primero diseña,
en su mente un plano de todas las partes de la ciudad que se van a completar. Luego empieza a construir la ciudad con piedras, madera, mirando el modelo y asegurándose que todos los objetos materiales se construyan de acuerdo con el plan. Las matemáticas y la física funcionan tan bien juntas es porque hay una misma mente detrás. Todo esto es un argumento a favor de la existencia de Dios que va así. Premisa 1. Si Dios no existe, la aplicabilidad de las matemáticas no es más que una feliz coincidencia. Premisa 2. La aplicabilidad de las matemáticas no es una feliz coincidencia. Conclusión. Dios existe. En fin, Eugene Wigner tenía razón. La aplicabilidad de las matemáticas es un gran milagro, que su mejor explicación es la existencia de Dios. Pero un ateo podría responder: ¿pero qué pasa si realmente las leyes no son matemáticas, sino que nosotros inventamos las matemáticas para describir el universo? De hecho, esta fue la idea que se le ocurrió al youtuber de habla inglesa ateo Rationality Rules, o reglas racionales. Pero realmente siempre he tenido la matemática una relación directa con la ciencia o con la naturaleza, porque realmente la matemática nació para el comercio, o para medir la Tierra, o para predecir hechos astronómicos, pero realmente nunca se ha hecho para describir las leyes del universo. Y de hecho pasa lo contrario, vemos que sale una nueva rama en las matemáticas, una persona intenta jugar o digamos descifrar cómo funciona esta rama en las matemáticas, luego muchos años más tarde se descubre que esta rama en las matemáticas funciona para describir una ley del universo. Un ejemplo de esto son los números complejos, que se inventaron mucho antes de la ingeniería eléctrica, pero realmente es una base de la ingeniería eléctrica los números complejos. Y aún así esta objeción no explicaría por qué el universo está ordenado matemáticamente. Tampoco respondería por qué las matemáticas son tan efectivas a la hora de describir el mundo natural, como por ejemplo sería demasiado complejo para nosotros descubrir entre tantas posibilidades, descubrir que la ecuación de la relatividad sería mc al cuadrado. De esta manera podemos concluir que es impresionante lo eficaz que es la matemática a la hora de describir nuestro universo, y que la mejor explicación a esta situación es Dios.